Bien, hermano, buenas noches nuevamente con cada uno de ustedes. El día de hoy continuamos con nuestro estudio en serie denominado Lo que creemos de la iglesia, ¿no? Entonces, am, hasta el momento hemos aprendido dos puntos, o ya vamos dos sesiones en cuanto a este tema, lo que creemos de la iglesia. Y lo digo desde un punto de vista como Jesús Salvador, ¿no? Lógicamente, a la luz de la palabra de Dios. Cuando se habla de iglesia, a veces hay diversas explicaciones. Cada movimiento, cada iglesia a veces pone cierto énfasis. Y acá nosotros le hemos titulado Lo que creemos. Es por cómo nosotros entendemos a la luz de la palabra cómo se debe de ver la iglesia, ¿no? Es como nosotros entendemos como ya como congregación local, como Jesús Salvador, ¿sí? Entonces... hasta el momento hemos visto dos puntos, vamos a decirlo así, dos temas. Si no me equivoco, la primera parte fue ¿qué es la iglesia? ¿No? Eso lo hemos visto ya semanas atrás. Lo hemos visto a la luz de la palabra de Dios, cómo es que el Señor, cada vez que se refirió a la iglesia, usó ciertas imágenes, ciertas ilustraciones. Una de ellas es, por ejemplo, la iglesia dice es la familia de Dios, la labranza de Dios, el templo de Dios, la casa espiritual, la columna, dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad, ¿no? Es decir, que es llamada a mostrar la verdad, no a crear verdad. La verdad ha sido revelada por Dios, pero como iglesia tenemos responsabilidad de mostrar esa verdad. Y esa verdad es la palabra de Dios, pues, ¿no? Lo que hoy en día conocemos como Biblia, ¿no? Entonces, nosotros no hemos sido llamados a crear la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios, Dios lo ha revelado, pero como iglesia nos centramos en la Biblia, ¿no? Y practicamos lo que la Biblia dice, creemos en lo que la Biblia dice y defendemos lo que la Biblia dice y proclamamos lo que la Biblia dice, ¿no? Entonces, eso significa que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. ¿Qué más? Dice que la iglesia es el ejército de Dios, ¿no? Pablo, cuando hablaba a los cristianos, les hablaba desde un punto haciendo ilustraciones de la milicia, ¿no? La buena batalla, nuestra lucha, no es contra sangre ni carne. Entonces, Pablo usaba sometados unos a otros, usaba términos, vamos a decirlo así, un poco militares, ¿no? En el sentido de hacernos ver de que estamos en una batalla y nosotros somos parte del ejército del Señor, ¿no? Entonces... también nos hemos aprendido que la iglesia es la luz del mundo, ¿no? Que todo cristiano y como iglesia somos la luz del mundo, que hemos sido llamados a mostrar esa luz del mundo, que es Jesús, ¿no? Si la tierra de alguna manera aún preserva cierta moral, es gracias a cómo Dios está obrando a través de los millones y millones de cristianos, y diríamos a través de los millones y millones de iglesias o de su iglesia, ¿no? Hablando de una sola iglesia, ¿no? Y el Señor está obrando a través de su iglesia y también en ese sentido entendemos que la iglesia es la sal de la tierra, ¿no? Esa sal que en su momento era usada para preservar, para dar sabor a la carne, hoy en día la sal de la tierra, la iglesia, somos llamados a preservar lo que todavía, lo que aún queda de este mundo, ¿no? Caído, em, guiado por diversas filosofías, doctrinas, ideas, ideologías, pero la iglesia es llamada a mostrar los principios de Dios, ¿no? Y en ese sentido también Pablo cuando escribía a los de Tesalónica les dice, ¿no? De eh, que aunque el espíritu del anticristo ya está operando, pero aún no se ha mostrado la persona del anticristo, porque aún hay quien la detiene en el sentido de que es el Santo Espíritu a través de su iglesia, ¿no? Que todavía detiene ese obrar abiertamente del anticristo, ¿no? Pero se llegará el momento en el que el Señor llevará a su iglesia y el Santo Espíritu eh, de cómo dejará de obrar de esa manera como hoy en día obra a través de su iglesia y bueno, se darán las manifestaciones del famoso Apocalipsis, ¿no? También hemos aprendido que la iglesia o el cristiano que es miembro de la iglesia es conocido como el nuevo hombre, ¿no? Antiguamente se pensaba que el pueblo de Dios eran específicamente los del pueblo judío, del pueblo de Israel o los hebreos, ¿no? Pero Pablo nos enseña en las cartas de que nosotros somos un nuevo hombre, hemos nacido de nuevo, somos una nueva criatura. No interesa si tú eras judío, tú eres griego, tú eres de Pachacútec, tú eres de la sierra, de la selva, de la costa. Si tú has creído en Cristo, eres una nueva criatura, eres un nuevo hombre, ¿no? Y ese conjunto de nuevas criaturas es la iglesia. ¿Qué más hemos aprendido? Que la iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿no? Que así como Cristo cuando vino y se hizo,
dice, el Verbo se hizo carne y mostró la gracia, la verdad de Dios y mostró a Dios, ¿no? Decía, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, decía Jesús, pero también Jesús ha encomendado ahora a su iglesia, es decir, a ti y a mí, para mostrar a Cristo. Hemos sido llamados para mostrar a Cristo, ¿no? Entonces somos el cuerpo de Cristo, Él es la cabeza, pero las personas van a conocer de Cristo cuando, lógicamente, cuando vean, vayan a la palabra de Dios, pero también cuando vean el obrar de la palabra de Dios en tu vida, ¿no? Entonces recuerda, tú eres el cuerpo de Cristo y tienes una función como miembro del cuerpo de Cristo. Ese cuerpo de Cristo dice la iglesia. También aprendimos que es el misterio escondido de Dios, ¿no? Misterio escondido hasta aquel entonces, pero ya fue revelado y Pablo dice, ¿no? Entiende que el misterio escondido era de que Dios iba a llamar de diversas etnias, de diversos lugares, a quienes Dios había planificado de antemano salvar, ¿no? Entonces, y ese era el misterio que de pronto el judío no podía entender, ¿no? Porque ellos pensaban que solo ellos habían sido llamados por Dios, pero Cristo viene y también Pablo viene. Cristo viene y dice, irte a hacer discípulos a todas las naciones. No restringe la salvación o el evangelio solamente al pueblo de Israel, sino hace el llamado a ir y predicar el evangelio a todas las naciones. Y eso es lo que Pablo también hace, ¿no? Llega a diversos gentiles, diferentes pueblos. Y ese es el misterio que en algún momento no se entendía, ¿no? Que de ambos pueblos, judíos y no gentiles, iba a ser un solo pueblo. Y ese solo pueblo es la iglesia, eres tú. También habíamos aprendido que la iglesia es la novia de ¿quién? De Cristo, ¿no? Y de que Cristo ama a la iglesia, ¿no? Y Pablo hace una exhortación de que de la misma manera dice el esposo debe de amar a su esposa como Cristo ama a la iglesia y da por sentado de que Cristo ama a la iglesia y que la va a preservar, dice, sin mancha, ¿no? Entonces somos la novia de Cristo en ese sentido, cuidados por el Señor, separados por el Señor, separados para la gloria de Dios, ¿no? También hemos aprendido de que la iglesia es la propiedad privada de Dios, le pertenece a Dios. Cuando Cristo dijo, ¿no? En Mateo 16, un famoso pasaje, ¿no? Dice, edificaré mi iglesia, dice, ¿no? Entonces, ¿la iglesia de quién es? De Cristo. No es del pastor, no es de un apóstol, ni siquiera es de Pablo, sino es de Cristo, ¿no? Y también aprendimos de que la iglesia es el rebaño del Señor, ¿no? De que somos las ovejas del Señor y como ovejitas del Señor tenemos un pastor y ese pastor es el Señor. Amén, eso es lo que habíamos aprendido la primera semana y es bueno siempre recordar, ¿no? ¿Qué es la iglesia? Después de eso vimos en la penúltima clase por qué y para qué nos congregamos, ¿no? Veíamos la importancia de congregarnos, ¿no? ¿Por qué y para qué nos congregamos, ¿no? Básicamente el por qué es porque a eso hemos sido llamados, ¿no? La palabra iglesia significa eclesía, que significa asamblea, llamados por Dios, apartados por Dios, ¿no? Para reunirnos, ¿no? Como un solo pueblo, para alabanza de su nombre. Entonces, también habíamos aprendido sobre esto. ¿Quieres profundizar más? Ve a los videos anteriores y vas a recordar estos principios, ¿no? ¿Por qué nos congregamos? Dice, porque esencialmente a eso hemos sido llamados. Somos la familia, el rebaño, el ejército, la eclesía del Señor. Te das cuenta que habla en plural, ¿no? Entonces, la iglesia debemos entenderlo como algo no individual, sino como un conjunto, como una comunidad, ¿no? Familia, rebaño, ejército, eclesía del Señor, que significa asamblea del Señor, ¿no? Llamados por el Señor con un propósito. Amén. Entonces, ese eres tú, mi hermano. Perteneces a una familia, perteneces a un rebaño, perteneces a un ejército, perteneces a una asamblea del Señor, convocado por el Señor. Y el día de hoy vamos a entrar ya de lleno ahora al tema del día de hoy. El día de hoy vamos a ver qué practicaban, ¿no? Al congregarse, ¿no? En estas reuniones que ellos tenían continuas, ¿no? ¿Qué es lo que ellos practicaban? Quizás a algunos les va a sonar algo ya repetitivo, quizás va a decir, ah, eso yala, pero es necesario siempre recordarlo, ¿no? Nosotros como Iglesia Jesús Salvador, dentro de nuestro eslogan, dentro de nuestra texto clave, vamos a llamarlo así, o texto escogido que tenemos de la palabra de Dios, está Hechos 2:42. Pero no lo tenemos porque, bueno, suena bonito el Hechos 2:42, no. Lo tenemos porque entendemos que hay verdades ahí mostradas por el Señor de lo que la iglesia ha sido llamada a hacer y de lo que la iglesia hacía desde sus inicios.
¿no? Yo a través de estos años de como iglesia que el Señor me ha llamado a pastorear, he recibido diferentes propuestas en sentido, opiniones, comentarios como que la iglesia debería hacer esto, la iglesia debería hacer esto, eh, y siempre van a ver como que, oye, otra iglesia dice están haciendo esto, otras iglesias están haciendo esto, como que ideas, programas. Sí, es bueno a veces escucharlo, pero todas esas ideas, comentarios, programas, siempre es bueno filtrarlos a la luz de la palabra de Dios. A veces incluso he visto, ¿no? Que hay iglesias que usan cierto marketing con tal de que vengan cada vez más personas, ¿no? O otros, ¿no? Pastor, ya no sea tan radical en su predicación, porque si de pronto usted sigue hablando del pecado y todo es Biblia nada más, las personas más bien se van a escapar, se van a ir, ya no van a querer venir. Mis hermanos, el Señor no nos ha llamado de pronto a, ¿cómo podría decirlo? El Señor no nos ha llamado a agradar a todas las personas. El Señor no nos ha llamado a mecer a las personas. A veces se ha tenido una mala mirada en la iglesia, se tiene una mala mirada en la iglesia, como que de pronto, como que cuando voy al supermercado y cojo lo que me gusta, ¿no? Y voy a la iglesia y dicen, bueno, acá no me gusta cómo predica, esto está bien. Entonces como que se le acostumbra al congregante que sea un consumidor, ¿no? No, aunque nos interesa de alguna manera que se sientan bien, o sea, de que vengan y encuentren ese calor, esa familiaridad, esa amistad, pero sobre todo nos interesa de que cuando vengan estén siendo ministrados por la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios habla de pecado, tenemos que predicarlo. Si la palabra de Dios habla de santidad, tenemos que predicarlo. Si la palabra de Dios habla de corrección, se tiene que predicar. Si la palabra de Dios nos dice que nos tenemos que apartar de ciertas costumbres, ciertas actitudes, tenemos que hacerlo. Entonces, como iglesia tenemos que tener ese enfoque, ciertamente pensando en las personas, pero en lo profundo, que lo que hagamos glorifique a Dios. Y eso no es porque de pronto yo me lo invente, eso lo encontramos en la palabra de Dios. Y entonces, volviendo a lo que les decía hace un momento, ¿no? Los programas, los métodos, las ideas, que a veces el mismo marketing que usa el mundo, bueno, es a veces bueno observarlo, pero siempre filtrarlo a la luz de la palabra de Dios y entender qué es lo que realmente el Señor nos ha llamado a hacer o a practicar como iglesia. Eso va a ser la garantía, de alguna manera, la garantía de que estamos encaminándonos bien. Pero pastor, mira, ¿cuántos años estamos practicando eso y no crecemos numéricamente? Nuestro ánimo no es crecer numéricamente. Gloria a Dios si vienen cada vez más personas. Nuestro ánimo es glorificar a Dios y ministrar y edificar las vidas que Dios trae a este lugar. Amén. Y en ese sentido, entonces vamos a entender este pasaje de Hechos 2:42. Para algunos quizás ya conocido, quizás ya lo tienen en la mente. Dice, y perseveraban. Esta palabra perseveraban habla de una actitud, de una intencionalidad, en el sentido de que esto no se va a dar porque, bueno, porque ya soy cristiano y solito va a fluir. No, tiene que haber una intención en el cristiano, tiene que haber una intención en el congregante, tiene que haber una intención en la iglesia. Pero tampoco nos vayamos al extremo de pensar que es por lo que nosotros hacemos, que tanto nos esforzamos entonces. No, es que tanto más es que tanto dependemos del Señor, que tanto descansamos en lo que el Señor dice, que tanto confiamos en lo que Él nos manda a hacer, que tanto nos ceñimos a practicar lo que Él nos dice. Eso es perseverar, ¿no? No quedarnos en esto. Hay dos extremos. Un extremo donde dices, no, solito va a fluir. Dios hace su obra, entonces nosotros brazos cruzados. El otro extremo es pensar que tenemos que ser activistas religiosos, por así decirlo, ¿no? Legalistas en las formas y que si no lo hacemos eso, entonces no va a funcionar, ¿no? Entonces estamos descansando ahí en nuestro esfuerzo. No. El equilibrio es de que debería de haber una actitud. Debería de haber una intencionalidad, debería haber una diligencia en el cristiano, pero con la mirada puesta en el Señor, diciendo, Señor,
ayúdame a poder hacer tu voluntad. Y en ese sentido es que ellos perseveraban, en el sentido de que tenían una actitud y una intención de decir, Señor, queremos practicar lo que tú nos has mandado practicar. ¿Y qué dice? Ellos perseveraban, primer punto, en la doctrina de los apóstoles. Eso no es otra cosa, hoy en día, tiempos modernos, es perseverar en la enseñanza de la palabra de Dios, perseverar en el estudio de la palabra de Dios. Diríamos términos más modernos, quizás, perseverar en el estudio bíblico. Lo que estamos haciendo ahorita, por ejemplo, los que están conectados desde sus casas, de alguna manera están perseverando en este primer punto. Están perseverando en aprender cada vez más de los principios que Dios ha dejado en su palabra. Cuando vienes los domingos, te has dado cuenta que una de las partes esenciales del programa del servicio es la predicación de la palabra de Dios. Tenemos un texto, tenemos un libro que estamos estudiando, se sabe de un capítulo que estamos estudiando y vamos a desarrollar ciertos versículos. No es que de pronto vengamos y digamos, oye, hoy día habrá prédica, no habrá prédica. Hoy día habrá enseñanza, no, no, eso es algo como que a mí ya está, está ya como que de alguna manera se da por sentado de que va a haber, ¿no? No sé si te has dado cuenta, ¿no? Es muy distinto que tú acudas, por ejemplo, a otro tipo de reunión, un cumpleaños, una reunión de trabajo y te puede quedar la duda de que si por ahí quizás alguien comparte un mensaje de la Biblia, como también no lo va a hacer, ¿no? Pero ahí como que tú dices, a veces sí, a veces no. Pero cada vez que nos congregamos los domingos, ustedes saben de que sí o sí va a haber una enseñanza. Es más, hoy mismo cuando se han conectado, ustedes saben que se están conectando aquí a una enseñanza. Mis hermanos, eso es perseverar. Y eso no es nada nuevo. Eso es lo que la iglesia hacía desde sus inicios, Hechos 2:42. Versos atrás, el Espíritu Santo se ha derramado, ha venido sobre los primeros 120 reunidos, se han convertido 3.000 personas y ahora ellos están perseverando en esta verdad. ¿En qué? En la palabra de Dios. Entonces, mis hermanos, esta noche, como una de las aplicaciones, te animo, valga la redundancia, a que no te desanimes, a que no desfallezcas, a que no te doblegues en tu intención, en tu actitud de estar buscando siempre la palabra de Dios, de manera personal y de manera congregacional. Yo te animo, si te has conectado, qué bueno. Veo nombres, veo algunos rostros y qué bueno, porque sé que estas horas lo podría estar dedicando quizás para ver una película, para descansar más temprano quizás, para hacer otros quehaceres, pero de pronto has dejado todo eso y te estás conectando ¿a qué? Porque dices, me es necesario aprender del Señor, escuchar del Señor. Y te animo a que lo sigas haciendo, pero también te animo a que lo hagas de manera individual. Entonces, esta perseverancia no solamente es como iglesia local, sino de manera individual, a que puedas escoger un libro de la Biblia y le puedas dedicar unas horas a la semana o al día, unos minutos quizás, para poder estudiar la palabra de Dios. Te lo animo, eso es perseverar. No es fácil, va a haber distractores, va a haber cansancio, va a haber muchas cosas, pero mi hermano, de eso se trata perseverar. Hemos dicho en un principio, tener la actitud, la intencionalidad de hacerlo. Si por A o B no lo haces un día, no te sientas mal, no te condenes. Oh, ya fallé, entonces ya ni más. No, al día siguiente tienes la oportunidad de continuarlo. Si por A o B no te conectaste un día a uno de estos estudios bíblicos, no te desanimes, no te flageles, pero cada vez que puedas, hazlo. Solamente tú y el Señor saben las veces que no te has conectado o no vas a la iglesia o no abres tu Biblia, ¿por qué no lo hiciste? Solo tú y el Señor. Entonces tú ahí evalúa, ¿no? Dice, examínate y di, realmente estoy teniendo esa intencionalidad, esa actitud de buscar de la palabra de Dios. Si por ahí se complicó el tema del horario, el trabajo o salud, descansa en el Señor. No seamos legalistas en ese sentido. Pero pues, si tú sabes de que pudiste haberlo hecho, pero la pereza pudo más, la distracción pudo más, entonces
ponte a cuentas con el Señor y adelante. Entonces, el primer punto en el que ellos perseveraban era en la doctrina, en la palabra de Dios. El segundo punto dice es en la comunión unos con otros. También en cuanto a esto de comunión unos con otros, he escuchado a través de estos 12, 13 años como iglesia diferentes voces. Deberíamos hacer tal cosa, deberíamos hacer tal cosa para que los hermanos vengan, jueguen, y para que debemos hacer tal cosa, tal cosa. Y a veces como que comenzamos a pensar de que como no se está haciendo tal tipo de reunión, por eso quizás los hermanos no se están congregando. No, por eso quizás los hermanos no están en comunión. Cierto, esas cosas pueden ayudar, ¿no? Por ejemplo, salir un día todos a la pollería puede ayudar, ¿no? A que nos unamos más. Un día quizás X poder programar una tarde deportiva puede ayudar. Pero mis hermanos, la comunión unos con otros va mucho más allá que eso. Esas cositas también. Pero está hablando de perseverar en la comunión y esto es un llamado personal a cada uno de los miembros de la iglesia del Señor, a tener esa intencionalidad de la palabra comunión es koinonía, que es compartir unos a otros. Y cuando habla de compartir es compartir tiempo, incluso en el contexto, si tú lees todos los pasajes que siguen, compartían muchas veces economía. Entonces es un compartir, en un participar unos del otros, las cargas unos de los otros, las victorias unos de los otros. Entonces, este perseverar en la comunión unos con otros es vivir una vida de familia. Eso. Como familia, para entenderlo, cuando una familia, por ejemplo, sanguínea, ¿no? Dicen que están en comunión unos con otros, no es porque de pronto todas las tardes salen a hacer una tarde deportiva. No es porque de pronto, ellos sí celebran cumpleaños y ahí se unen más. Esas cositas son buenas, son detalles. Cuando se dice que una familia está en comunión uno con otros es porque hay comunicación, es porque pasan tiempo, es porque tienen propósitos comunes. Entonces hay una comunión en esa familia. Y es porque hay una comunicación. Y cuando hablamos de comunicación ya hablamos de emisor y receptor. De tal manera que para que haya comunión o comunicación ya no depende solo de uno, sino de cada uno de nosotros. ¿Me dejó entender? Recuerda que todos somos responsables a que la comunión se dé con naturalidad en la iglesia. Para eso, el Señor me va a llamar a poder de alguna manera abrir mi corazón con mi prójimo, con mi hermano. Y te has dado cuenta que este perseverar no era solo de los pastores. O tenía que haber un encargado y diga, vamos a hacer un rol de comunión unos con otros. No. Si tú lees todo el contexto, esto se va con naturalidad. ¿Me dejo entender? En el que todos, cada uno de nosotros puede participar en la comunión. Una de las cosas que me agrada, que se da con naturalidad en nuestra iglesia, sin necesidad de decir, lo tiene, es que los domingos se ha dado la buena costumbre, el buen hábito, de que siempre a veces hay algo que compartir, ¿no? Y en esto yo quisiera darles bueno, no, mejor, de alguna manera los créditos a Sofi, ¿no? En algún momento, cuando hacía frío en invierno, ella decía, voy a entrar a poner cafecito. ¿No? Y el cafecito al tomayo que habíamos comprado para la semana, de pronto lo vaciaba todo en una olla y lo preparaba, ¿no? Y cuando terminábamos el servicio me decía, cuando terminas de darle los anuncios o de orar, dices que hay café para todos. Y por ahí alguna vez sacaba galletas soda y de pronto eso fue contagiando a más personas y voluntariamente he visto personas que en algún momento han traído pay, otro día han traído cake, otro día han traído King Kong, otro día han traído calabaza, y esos compartir que se da con naturalidad no solo es lo material, sino el momento que vivimos ahí, se han dado cuenta, como que ese es el pretexto, pero nos quedamos como que terminado el servicio, media hora, una hora más, conversando unos con otros. Esa es una forma de tener comunión con naturalidad. ¿Te das cuenta, no? Entonces, pero donde nadie se está viendo obligado a quedarse, ¿no? Quizás yo de cuando en cuando meto un poquito de presión a los siervos, ¿no? De Dios.
tienen que incluir cada vez más a las personas nuevas y todo eso. Por ahí mete un poquito de presión, pero por lo general se da con naturalidad. Las personas se quedan porque se sienten que están en familia, ¿no? Entonces, no ven la iglesia como una escuelita donde vengo, escucho clase y luego me voy, ¿no? O sea, no. Sino uno que otro por ahí a veces se me escapa, ¿no? Termina el culto y sale volando, ¿no? Entonces, eso también como que, por eso que he pedido a algunos siervos y mi persona más también, de que ni bien termine el servicio, parémonos en la puerta de ingreso, ¿no? Para mínimamente esa persona que se escapa, darle el abrazo y despedirlo, ¿no? Porque si no también no sabe de lo que se está perdiendo de una comunión genuina. Amén. Entonces, por eso que acá no cantamos la canción de Marcos Witt que dice huye, ¿no? Porque si dices huye, salen huyendo algunos. Entonces, preferible no esa canción, ¿no? Entonces, mis hermanos, a modo de broma o de exhortación, no huyas, quédate un rato más. Esos minutos son valiosos. La comunión unos con otros. Y lo otro que te animaría de manera práctica para entablar la comunión es lo siguiente. Ven temprano. Si tú vienes mucho antes de lo normal, ¿no se has dado cuenta? Los anuncios últimamente dice, los esperamos a partir de las 6, pero ustedes saben que el servicio comienza a 6:30, ¿sí o no? Pero siempre los anuncios dicen, los esperamos a partir de ¿qué? De las 6. Mis hermanos, si vienes a partir de las 6, va a haber al menos un momento para que puedas conversar unos con otros. Y con esto no estoy diciendo que el pastor va a estar ahí parado todos los días a las 6 para escucharlos, no. O sea, cuando yo digo es, ven y va a haber algún hermano ahí. Algún hermano va a estar ahí. Y ese hermano necesita escucharte o necesita que le escuches. Pero ven, sé parte de eso. Amén. Entonces, hay diversas maneras, mis hermanos, de poder estar en comunión unos con otros, pero es participar unos de los otros. Quizás algún momento tú puedes venir cargado y está un hermano ahí y te pregunta cómo estás y tú te abres y le cuentas tu situación y él pueda orar por ti y está participando contigo. La iglesia dice perseverar, pero recuerda nuevamente, palabra clave, perseveraban, intencionalidad, actitud de querer hacerlo. No, yo no encuentro comunión porque no me vienen a visitar a mi casa. Encerramos la palabra comunión en un solo acto. Me tienen que visitar. No necesariamente, mis hermanos. El cristiano maduro mira hacia afuera. ¿Qué más puedo hacer yo por otros? No está mirando hacia adentro. ¿Qué es lo que tienen que hacer conmigo? Sino, ¿qué es lo que, si yo digo, a mí me gustaría que me visiten, entonces sé tú quien visita a alguien más. Yo entre semana visito uno que otra persona o me encuentro, me reúno en algún momento con la hermana Raquelita, lo hemos visitado cuando estaba delicada y así. Créanme. Y no tengo todavía que poner ahí en el grupo diciendo, rol, el día de hoy voy a visitar a la hermana tal. No, sino se da con naturalidad. Y tú también lo puedes hacer. Porque ese llamado es ¿para quién? Para la iglesia. ¿Quiénes eran los que perseveraban en esto? La iglesia. Amén. Entonces, identifiquémonos un poco más con esto, ¿no? No solamente la palabra, sino también en la comunión unos con otros. ¿En qué más perseveraban? Dice, en el partimiento del pan, ¿no? En esto que es tan esencial, ¿no? En recordar, en conmemorar constantemente la obra preciosa de Cristo, ¿no? En la cruz. Esto definitivamente es la Santa Cena, ¿no? Como iglesia local lo hacemos una vez al mes, ¿no? La iglesia primitiva, como los conocen, lo hacían cada primer domingo de la semana, todas las semanas, ¿no? Otras iglesias lo hacen cada 3 meses, otros una vez al año. Pero el propósito, mis hermanos, es conmemorar constantemente el sacrificio de Cristo. Recordar lo que Cristo ha hecho por ti y por mí. El perseverar en este punto muchas veces nos va a hacer pisar tierra, como se dice. Si estás desanimado, el recordar lo que Cristo hizo en la cruz te va a animar a decir, a pesar de mi problema, hoy recuerdo que Cristo murió y pagó por mis pecados en la cruz. Entonces te va a levantar el ánimo. Si estás demasiado alzado, pensando que estás siendo el súper espiritual y todas esas cosas, el ver la cruz de Cristo, el recordar la cruz de Cristo, te va a hacer pisar tierra y te va a decir que antes tú eras pecador y que Él fue a la cruz a pagar por ti y te va a hacer aterrizar de tu nube y te va a decir,
no es por lo que tú hagas, o qué tan exitoso eres, o qué tan espiritual eres, sino que todo comenzó en lo que cuando Cristo fue a la cruz. Amén. Entonces, te das cuenta qué importante es entonces perseverar también en el partimiento del pan, mis hermanos. Asiste, que no sea una opción, sino que sea una necesidad en ti, perseverar en esto. Luego dice, perseveraban en las oraciones, ¿no? Y, y mis hermanos, si bien es cierto, yo sé, conozco algunos nombres que constantemente todos los martes me acompañan en las reuniones de oración, nos reunimos ahí con sus pedidos, con sus cargas, y están orando por los demás. Pero también yo sé que no toda la iglesia lo hace. Y con esto no lo estoy diciendo para exhortarlos, decirle qué mal, mira, me he dado cuenta que tú no te conectas. No, no, no. Yo le digo que yo sé que no toda la iglesia se reúne ese martes porque entiendo que cada uno de ustedes tienen diferentes horarios, diferentes trabajos. Y si es así, mis hermanos, vuelvo a repetir, eso solo lo sabe Dios y tú, nadie más. O sea, mm, solo Dios y tú saben si realmente no te permite el horario y todo lo demás, ¿no? Pero mi ánimo es por este lado, mis hermanos, que el perseverar en las oraciones no lo veamos como algo con menor importancia frente, por ejemplo, a perseverar en la palabra, frente a perseverar en la comunión, frente a perseverar en el partimiento. Es de igual de importante, es igual de importante. Ahora, si tú de pronto tu horario no se adecúa a los martes, puedes hacerlo de manera personal. Persevera en las oraciones. Vuelvo a repetir, perseverar habla de intencionalidad, de la actitud que tenemos para esto. ¿Seremos perfectos en nuestras oraciones diarias? No, ni el pastor es, se los digo. Pero ¿sabes? Pero tiene que haber una continuidad. Si hoy no lo hice, mañana lo hago. Que se diga así, ¿no? Lo hago continuamente y a veces no lo hago por diversas situaciones, pero no al revés, ¿no? Continuamente no oro y a veces lo hago cuando estoy en problemas. Entonces ya no estaríamos hablando de un perseverar, estaríamos hablando de algo que se da ocasionalmente. Y el perseverar no es ocasional, es un estilo de vida, es un hábito natural que se comienza a dar en el cristiano. Amén. Entonces te animo a que si los martes dispones de tiempo, bienvenido. Está ahí te esperamos para poder orar unos por otros. Pero también te animo que si no pudieras, ora. Y cuando me refiero de orar, no solamente oras por ti, ora por tu iglesia, ora por tus hermanos, ora por los que están sirviendo, ora por los chicos de los teens, ora por las maestras de los kids, ora por los hermanos que van a Santa Rosa, ora por provisión, ora por los hermanos que están delicados de salud. Y ustedes saben, o sea, ora por los niños, ora por mi persona, te lo pido, o sea, ora por mi persona para que el Señor también me pueda guiar. Oremos unos por otros. Eso es, mis hermanos, perseverar en oración. Entonces, a eso el Señor nos ha llamado a hacer entonces en nuestra congregación. Entonces, Hechos 2:42, mis hermanos, no es un cliché, no es un eslogan bonito y suena, no, es una verdad que debemos de vivirla. No solamente tenemos que tenerla acá de memoria o en los stickers o en un polo detrás ahí, ¿no? Diciendo perseveraba, no, sino tenemos de tenerlo en el corazón. Debemos ser hacedores de Hechos 2:42, no solamente oidores o proclamadores de Hechos 2:42, sino hacedores de Hechos 2:42. Amén. Entonces, eh, ¿qué más? También a la luz del Hechos 2:46 y 47, dice también ellos perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor dice, añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Esto, mis hermanos, si tuviéramos que resumirlo con una palabra, es evangelismo. El enfoque de la iglesia tiene un enfoque hacia adentro, sí, pero también tiene un enfoque hacia afuera. Y cuando digo tiene un enfoque hacia afuera es pensar en aquellos que aún no son, que aún no son salvos. El mejor favor que podemos tener hacia afuera es llevarles el mensaje del evangelio.
Y eso también requiere perseverancia. Y en eso también perseveraba la iglesia unánime, en alabar a Dios con alegría y corazón, con sencillez, pero teniendo favor con los de afuera, dando testimonio vivo de lo que Cristo estaba haciendo dentro, dando ese testimonio saliendo fuera de cuatro paredes. Y a eso también hemos sido llamados. Y me voy a extender un poco más en este pasaje casi al final, ¿no? Casi al final. Entonces, mis hermanos, hemos visto quizás el concepto de lo que, en qué perseveraba la iglesia, pero vamos a ver un ejemplo práctico de esta perseverancia. Para eso te invito a ir a Hechos 20, de 7 al 9, 11, vamos a estar leyendo, pero ve, si tienes tu Biblia allí, abre en Hechos capítulo 20. Es una historia que quizás los va a sonar a algunos, solamente les pido por favor que no se pongan de apodo un nombre que va a aparecer aquí. De pronto no los quiero ver diciendo que el hermano Mario es eutico, cosas así, por favor, no, no se van a... O eres un eutico y por ahí, no, no. ¿Quién es Eutico? Hoy día vamos a descubrir quién es Eutico. Para mí, Eutico era un tipo que estaba perseverando. Para mí, ese era Eutico. Era un tipo que estaba perseverando, estaban batallando. Entonces, ya te he dicho, hemos hablado del concepto de qué es la perseverancia, pero vamos a ver el ejemplo práctico de cómo la iglesia perseveraba, ¿sí? Entonces, vayamos a Hechos 20, versos 7 al 9. Mira lo que dice. El primer día de la semana, ¿cuál es el primer día de la semana, pastor? ¿Lunes? No. En el contexto es el día domingo, pues. Recuerda que el sábado es el séptimo día, el último, ¿no? El primer día es el día domingo, ¿correcto? Entonces dice, el primer día de la semana tiene semejanza con nosotros, ¿no? Porque ¿qué día nos reunimos? Los domingos, ¿no es cierto? Entonces ahí nos parecemos con la iglesia primitiva. Dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. ¿Qué es eso? Santa Cena. Reunidos los discípulos, eso es congregarse. Congregarse es una asamblea, una reunión de cristianos, una reunión de discípulos. Entonces estaban congregando el primer día de la semana. ¿Para qué? Para partir el pan, para conmemorar el sacrificio de Cristo. Pablo les enseñaba, ¿qué es eso? Perseverar en la palabra de Dios. Les estaba enseñando el mensaje del Evangelio, la doctrina de los apóstoles, como dice Hechos 2:42. Entonces vemos acá un ejemplo práctico de cómo ellos estaban perseverando en estas cosas esenciales, ¿no? Entonces dice, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente. O sea, Pablo tenía un viaje programado al día siguiente y él estaba aprovechando ese día ¿para qué? Para enseñarles más todavía de la palabra de Dios habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Hasta en eso nos parecemos, ¿no? El pastor se predica más de una hora, dicen por ahí, he escuchado, ¿no? Entonces, pero dice que Pablo alargó el discurso hasta la medianoche, mis hermanos. Mira, medianoche. Nosotros acá yo veo ya 8 de la noche, ya veo varios ahí, varios euticos, ¿no? Como que cabeceando, ¿no? Entonces, durmiendo. Entonces, pero Pablo se mandó hasta la medianoche. ¿Te imaginas un día, vienes al servicio a las 6:30, cantan los hermanos y de pronto comienza a predicar el pastor y hasta la medianoche ya, yo me imagino varios como que de pronto saliendo al baño y ya no vuelven, ¿no? Por así decirlo. Mis hermanos, pero acá vemos a la iglesia que está perseverando en escuchar la enseñanza de la palabra de Dios. Entonces, acá hay un ejemplo de una iglesia perseverante, que está perseverando. Pablo alargó el discurso hasta la medianoche y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban congregados. Eso es iglesia, donde estaba la eclesía, donde estaba la asamblea, la reunión de hermanos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, mira, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente. Mis hermanos, vencido del sueño, dice, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Había un joven, yo considero que este joven estaba perseverando, mis hermanos, que no se había rendido tan fácil. Él está batallando con su sueño. Porque si él se hubiese querido ir a dormir, créeme que se bajaba de la ventana y se iba a su habitación. Pero él ha estado perseverando, ¿no? Como que, como que, peñíscame, ¿no? Peñíscame, quiero escuchar, ¿no? Quiero escuchar, estaba ahí.
Y los términos que usa, ¿no? Dice rendido de un sueño profundo, o sea, el sueño no pudo más, ¿no? Y más adelante dice vencido del sueño, hubo una batalla, una lucha en él, ¿no? Quería escuchar, entendía que era necesario, era importante escuchar la enseñanza de Pablo, pero al mismo tiempo estaba cargado físicamente, estaba cansado. Era primer día de semana, aquel entonces aún laborable. Hoy en día, domingo normalmente decimos descanso, ¿no? Para la mayoría. Aquel entonces, primer día de la semana, mis hermanos, era laborable. El sábado era el día que guardaban muchas veces los judíos, pero el domingo era laborable. Entonces, pero ellos están viendo como una de suma importancia el congregarse para partir el pan, para escuchar la enseñanza del Pablo. Entonces, en este Eutico había una está perseverando, mi hermano. A mí me da cierta cosa cuando veo que aquí ya ni siquiera los veo perseverar, sino se rinden así. Ya, ya se acomodan, ¿no? Por eso que hasta el momento no hemos renovado sillas acolchonadas, porque te imaginas cuántos euticos estarían ahí. No, así, sillas duras mejor. Y para los que se duermen, la próxima lo voy a decir a los sugieres que les pongan bancas nada más, para que no se descansen, ¿no? Entonces, mis hermanos, a veces da ganas de decirle, hermano o hermana, persevera. Una manera de perseverar con este aspecto, ya haciendo como un paréntesis, es que incluso cuando uno está mentalizado en que al día siguiente, va a tener su servicio de domingo, hermano, un día antes acuéstate temprano. No una peliculita nada más hasta las 3 de la mañana, claro, el día siguiente va a pagar pato el mensaje, ¿no? Porque te vas a dormir, ¿me dejo entender? No, no, dice, hoy día domingo me acuesto temprano porque mañana tengo que chambear. Si aplicáramos la misma lógica, dices, no, hoy sábado me acuesto temprano porque mañana tengo domingo, ¿no? Y sé que el pastor va a predicar largamente hasta las 8. Entonces, descanso. O traigo mi agüita. Me voy a entender, ¿no? Traigo mi botella de agua, ¿no? Pero a lo que voy es, mis hermanos, que tiene que haber una intencionalidad. Ya, sacando de aquí fuera el sueño, otra manera de ser intencionales es, por ejemplo, portar mi Biblia. Otra manera de ser intencionales de perseverar en el aprendizaje es tener mi cuaderno de apuntes, pues, si es que de pronto eres más joven y académico, todavía estás ahí fino con la pluma, trae tu apunte, toma nota, vuelve a repasar el tema. Conozco de algunos que están perseverando en el aprendizaje de la palabra de Dios, cuando luego me escriben día lunes, martes, pastor, aún no ha subido el video de ayer. Pastor, aún no ha subido la enseñanza de ayer al YouTube. Entonces, ¿por qué creen que me lo preguntan? ¿Porque quieren repasar o porque de alguna manera quizás no pudieron estar ese domingo? Y no lo tomaron como algo opcional. Bueno, no estuve, ya fue. Sino su perseverar, su intencionalidad, ellos quieren seguir aprendiendo. No quieren dejarlo como que se perdieron de la enseñanza nada más. Eso es perseverar, mis hermanos. Por ahí nos va a vencer el sueño, el cansancio, probablemente, pero que haya una perseverancia en ti. Decir, Señor, quiero hacer tu voluntad. Continuando con la historia, dice, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Bien, entonces fue levantado muerto, pero el siguiente pasaje nos dice, entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo, no os alarméis, pues está vivo. Acá se dio un milagro de resurrección total, ¿no? ¿Te has dado cuenta? Pablo se echa encima y ¡pua! El tipo resucita. Pero bueno, eso lo explicaremos en otro momento. El punto ahora es verso 11. Después de haber subido, pregunto, ¿este evento fue, o sea, que se muera alguien en la iglesia, mis hermanos? Es un evento que de pronto nos va a mover el programa, ¿no? ¿Sí o no? Hagamos la prueba, no. O sea, que se muera alguien en la iglesia o pase algo así, nos mueve el programa, ¿no? Pero para Pablo era tan importante, mis hermanos, que después de que resucitó este joven Eutico,
No es que Pablo dijo, ya, ya, no quiero más muertos, ¿saben qué? Mejor se me van a dormir. ¿Qué hizo Pablo? Dice, y partido el pan y comió, o sea, partieron el pan, celebraron la Santa Cena, ¿y qué dice? Y habló nuevamente largamente. ¿Te das cuenta que para Pablo fue, él leía como de suma importancia la enseñanza de la palabra de Dios en ese contexto? Porque al día siguiente tenía que partir, lo veía necesario y predicó largamente hasta el alba. ¿Sabe qué es el alba? Hasta el amanecer. Y así salió. Mis hermanos, con esto yo tampoco te estoy diciendo que vamos a ir ahora al caso práctico y próximo domingo predico hasta que salga el alba. No, probablemente me quede solo. Lo que yo quiero sacar de aquí, de este pasaje, es el principio, la enseñanza de cuán importante era para Pablo la enseñanza de la palabra de Dios y cuán importante fue para los oyentes también la palabra de Dios. Y eso me lleva a hacerte una pregunta. ¿Cuán importante es para ti escuchar la palabra de Dios? ¿Cuán importante es para ti aprender la palabra de Dios? Cuando tú entiendas cuán importante es para ti, entonces también vas a entender cuán importante es perseverar en esta. Porque si no he entendido cuán importante y necesario es la palabra de Dios para mi vida, para la iglesia, entonces tampoco voy a entender la importancia de perseverar y voy a decir, bueno, fanático, está exagerando. Y por mi lado también viene la reflexión. Cuando yo entienda cuán importante es la enseñanza de la palabra de Dios a la iglesia, a cada uno de ustedes, entonces también voy a entender cuán importante me es perseverar en prepararme semana a semana para enseñarles la palabra de Dios. Y no lo voy a ver como algo, si es que se da, se da, si no se da, no se da. Lo voy a ver como una necesidad, sin llevarlo al punto de legalismo, ¿no? Pero mis hermanos, la pregunta está abierta. ¿Cuán importante es la palabra de Dios para ti? ¿Batallas? Pastor, yo ya no leo la Biblia porque cada vez que lo leo me quedo dormido, me dijo alguien. Créeme, haz el intento, sigue haciéndolo. No te rindas. Y si me caigo como botico, bueno, hazlo sentado en el suelo. Pues no te caes, te quedas dormido ahí nada más, no te vas a lastimar. Un consejo más práctico. Descansa temprano y levántate temprano. No, es que yo me levanto a las 6:30 para ir a trabajar y ya llego cansado. Amén, todos trabajamos, ¿cierto? Levántate a las 6:20, ¿qué tal? 10 minutos nada más, dale. Hay diversas maneras, mis hermanos. Lo que tiene que ver es cuán importante considero para mí el aprender la palabra de Dios. Amén. Entonces dice verso 12, y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Consolados por el Señor, reconfortados. ¿Has visto que, no sé si te ha pasado, en algún momento físicamente quizás no has querido congregar, o sea, no es que no hayas querido, has querido, pero el físico como que de pronto no te daba para venir a la iglesia o para conectarte quizás al estudio y como que estabas en esa duda, ¿no? Entre voy o no voy, o me conecto o no me conecto, pero una vez que te conectaste o fuiste a la palabra, a la iglesia y fuiste ministrado, consolado por el Señor con la palabra de Dios, con la comunión de tus hermanos y todo lo demás, ¿cómo vuelves a casa? Cansado todavía físicamente, pero ¿qué? Reconfortado. No sé si te ha pasado, a mí me ha pasado. Y supongo que te ha pasado lo mismo, ¿no? Llegas cansado a casa, pero reconfortado. ¿Por qué? Porque literalmente has sido consolado por el Señor en todos los aspectos. Doctrinalmente, en la enseñanza, en la comunión, en las oraciones. Vuelves reconfortado, mi hermano. Y es más, incluso eso va a impactar en tu actitud de cómo comienzas tu día laborable del día siguiente, lunes. Como dice, ¿no? Como que vuelves recargado, ¿no? Espiritualmente hablando. Entonces, mis hermanos, que tomemos en serio esto de perseverar en la palabra, en las oraciones, en la comunión, en el partimiento del pan, en el proclamar el evangelio. Y continúo esta noche. Otra pregunta que quisiéramos que respondamos esta noche a la luz de tres palabras es,
¿Cuál es el propósito por el cual nos reunimos? Y hemos puesto, ¿no? ¿Qué practicaban cuando se congregaban, ¿no? Y hemos visto estos 5 aspectos. Pero ahora, ¿con qué propósito hacían esto? Tres, básicamente. Puedes encontrarle quizás más, pero básicamente para el estudio de hoy vamos a hablar de 3 aspectos. Punto número 1, la adoración. Claro está, a Dios. Punto número 2, la edificación. Claro está, a la iglesia, a los miembros, a ti y a mí. Y el tercer propósito es la proclamación. ¿A quién? Al que aún no conoce de Cristo. Mis hermanos, ese es el propósito por el cual practicamos cada una de estas cosas. Para adorar a Dios, para la alabanza y la gloria de Dios, para la edificación uno de los otros y para la proclamación con todo aquel que aún no escuchaba el Evangelio. Cuando tú perseveras en la palabra de Dios, hazlo con una actitud de glorificar a Dios. Cuando tú perseveras en la palabra de Dios, hazlo con la actitud de edificar también a otros. Y cuando tú perseveras en la palabra de Dios, en el aprendizaje, hazlo también para proclamar esa palabra a quien aún no lo conoce. Y así, cuando tú perseveras en la oración, hazlo con la actitud de adorar a Dios. Cuando tú perseveras en la oración, hazlo con la actitud de edificar a otros. Y también hazlo con la actitud de proclamar de Cristo a quienes aún no lo conocen. La adoración, mis hermanos. Efesios capítulo 1, versos 6, 12 y 14 nos dice lo siguiente, lo voy a leer, ¿no? Dice, para la alabanza de su gloria, de su gracia. Para eso es la iglesia, mis hermanos, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Está hablando de la iglesia, está hablando del cristiano. ¿Para qué? Para la alabanza de su gloria. Verso 12 dice, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria nuevamente. Verso 14 dice también, ¿no? Dice que las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Está hablando de la iglesia. ¿Para qué? Para la alabanza de su gloria. Mis hermanos, Efesios 1:16, si no me equivoco, más adelante dice que todo fue creado por Él, por medio de Él. ¿Y para qué? Para Él. La iglesia, el propósito de la iglesia es glorificar a Dios. Entonces, esto es de suma importancia, mis hermanos, que lo entendamos. El propósito de nuestras reuniones siempre tienen que ser glorificar a Dios. Todo lo que hagamos siempre tiene que ser para la alabanza del Señor. Cuando uno tiene claro esto, tu actitud va a cambiar. Cuando de pronto suene tu canción favorita, ¿no? Entre ruinas y tumbas, por ejemplo, ¿no? O tumbas y jardines, ¿no? Y cuando tú entiendas que es para la alabanza del Señor, vas a estar así, ¿no? Tan, 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 ¿no? ¿Has visto esa canción? Dice, tan, tan. Te van a hacer hacerlo. Cuando diga que no hay nada, y vas a decir, no hay nada, ¿no? Y cuando suene la canción, que suene, que sea una alabanza, se va a notar en tu actitud de cómo aplaudes, de cómo cantas, de cómo saludas a tu hermano, de cómo oras, de cuán atento estás a la enseñanza, de cuánta pasión le pones al enseñar. Se va a manifestar, mis hermanos. No es que hagamos las cosas por emoción, pero cuando hagamos las cosas por el Señor, es inevitable no emocionarnos, creo yo. Ya, vuelvo a repetir, ¿ah? No es que hagamos las cosas por emoción. No es que sirvamos a Dios por emoción, porque estoy alegre, le sirvo, no. Pero cuando le sirvamos, cuando le adoremos, cuando escuchemos su palabra, cuando compartamos de él, cuando cantemos, va a ser inevitable no emocionarnos. Pastor, no sé, a mí no me pasa eso, no sé qué. Mi hermano, ríndete al Señor. Sí, sí pasa. Ya, hazlo pensando en el Señor. ¿Tú has visto cuando hay este Luchito que ahora todavía hasta ahora sigue viendo partidos de fútbol porque, bueno, la U ya campeonó, ¿no? Y él todavía sigue viendo ahí partidos de fútbol, Cristal, Alianza, esos que están disputando el segundo puesto. De pronto, cuando su equipo mete gol, ¿cómo gritan? ¡Gol! ¿No? O sea, y no sé, los que han ido a un estadio, cuando de pronto cantan la canción de tu equipo,
Yo me acuerdo, antes iba al estadio, ¿no? Dice, yo soy del norte y todo, y cantaba ahí, ¿no? Somos merengues y todo el asunto. Y le ponía a uno pasión, ¿no? Hoy en día me pregunto si como mundanos, no estoy, con esto no estoy de pronto diciendo qué mal cantar por un equipo, todo, cada quien hincha de quién, del campeón, pero a lo que yo voy es lo siguiente. Si por nuestro equipo de fútbol cantamos, nuestro propio himno nacional cuando lo cantamos, y me han contado esto muchos que están en el extranjero, cuando escuchan el himno nacional, estando ellos en otro país, escuchan su himno, les viene una emoción que les embarga, ¿no? Porque están cantando su himno, ¿no? ¿No es cierto? Si ese tipo de cosas nos emocionan, que no está mal, ¿cuánto más no nos debe emocionar cantarle a nuestro Dios, alabar a nuestro Dios, al que nos ha rescatado? No, es que cuando voy al estadio está cantando Redimidos y no se trata de quién está cantando, se trata a quién le estás cantando. ¿Me dejó entender? Ah, no, es que en el estadio, la euforia, todos gritan, todo. Mi hermano, acá hazlo, nadie te va a prohibir. Acá también lo puedes hacer. Por poner un ejemplo con el canto, ¿ah? Pero en todo lo que hagamos, mis hermanos. Cada quien tiene sus propias pasiones, ¿no? Pasiones en el buen sentido, ¿no? A mí, personalmente, me apasiona enseñar física, matemática, por ejemplo. Me apasiona, me gusta. O sea, y les he dicho a mis alumnos, ¿no? Yo soy docente no con título, sino por vocación, ¿no? Me agrada. Pero cuánto más me apasiona compartir el mensaje del Evangelio. Entonces, mis hermanos, cuando tenemos claro esto, que todo lo que hagamos tiene que ser para la alabanza de su gloria, con cualquier acto de servicio tú estás adorando a Dios. Hasta cuando sirves la mazamorra lo vas a hacer con amor, con una sonrisa, diciendo, ah, es para mi Señor, es para mis hermanos. Lo que hagas, mis hermanos. Pablo cuando hablaba de las ofrendas, dice, no, no con tristeza, decía, ¿no? No con pesar, sino que decía con alegría de corazón. Lo que le está diciendo es recordando que háganlo para la alabanza del Señor. Amén. Entonces, no quería detenerme mucho en este punto, pero mis hermanos, uno de los propósitos de la iglesia es adorar al Señor. El segundo propósito es la edificación. Y claro está en Hebreos, ¿no? Cuando hablábamos de no dejar de congregarnos y todo el asunto. Pablo Pablo, bueno, puede haber sido Pablo, Hebreos 10:23 dice, ¿no? Mantengámonos firmes, sin fluctuar. Dice, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que os prometió y considerándonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y en ese sentido exhorta, no dejando de congregarnos. O sea, la finalidad por la cual no deberíamos dejar de congregarnos es porque justamente cuando nos congregamos, nos vamos a estimular al amor, a las buenas obras, unos a otros. Mis hermanos, todo lo que hagamos como iglesia siempre tiene que ser para edificar a las personas, a las demás personas. Nunca para de pronto entretenerlas nada más. Por ahí que a veces se hace una que otra dinámica, ¿no? Que es parte de, pero no es el centro de la reunión. El centro de nuestro congregar no es entretener personas, tampoco chancarlas. El centro es adorar a Cristo, pero también edificar a la iglesia, a la grey del Señor. Edificaos unos a otros. Entonces, ese es un enfoque o un propósito que va hacia adentro, ¿no? El primer propósito va hacia arriba, el segundo hacia adentro. Pero hay un enfoque más todavía, ¿no? Que es hacia afuera. Dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuando veis que aquel día se acercan. Y Pablo, bueno, el autor de Hebreos estaba haciendo referencia a que estamos cada vez más cerca a los últimos tiempos. Mis hermanos, por un lado, Pablo decía, ¿no? Él ya quiere estar con el Señor, pero por otro lado también, mis hermanos, siguiendo la lógica de Pablo, cada vez debemos de anhelar que más personas conozcan a nuestro Señor. Él se dolía por sus paisanos judíos que aún no habían creído en Jesús.
nosotros debemos tener cierto dolor, cierta preocupación o cierta carga por aquellos familiares, amigos que aún no conocen de Cristo, vecinos, amistades, ¿no? Entonces, eso nos lleva al tercer propósito, que vendría a ser la proclamación. Entonces, la iglesia, mis hermanos, uno de sus propósitos es adorar a Dios, edificarnos, pero también proclamar al perdido, proclamar a Cristo hacia el perdido, a quien aún no lo conoce. Pablo cuando le escribe a Timoteo dice que levantemos manos santas, oremos a Dios por todos los hombres, ¿no? Porque Él quiere que todos seamos salvos. Y eso le está enseñando a Timoteo para que enseñe a la iglesia. Pero en Hechos 2:42 les dije que me iba a detener al final en este punto, cuando vemos, ¿no?, que ellos participaban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Si acabara ahí nada más, diríamos, qué egoístas. Ellos ya conocieron al Señor y ahora la están pasando bien, ¿no? Compartiendo entre ellos y han formado su propio club y ese club nadie más puede ingresar. No, no queda ahí el texto. Pasa al verso 47, dice, alabando a Dios, adorando a Dios y teniendo favor con el pueblo. Y ahí viene el enfoque de la proclamación. Lo que decíamos hace un momento. La mejor manera de tener favor con el pueblo es mostrarles a Cristo. Que no es llevarle ropa para ayudar a las personas a hacer una que otra actividad. Mi hermano, ese es un detalle y a través de ese detalle, pero yo pensé, hay iglesias que hacen campaña médica, men. Si hacen la campaña médica nada más, está bien por un lado, pero eso también lo puede hacer el inconverso, la ONG. Pero si hacen una campaña médica usando eso como pretexto para mostrar a Cristo, gloria a Dios. A eso nos ha llamado el Señor. Pero hay iglesias que de pronto llevan alimentos a los lugares necesitados. Amén. Y qué bueno por las iglesias y en los no creyentes que incluso también hacen eso. Pero si usamos eso, ese favor con el pueblo, para mostrar a Cristo, eso es cumplir el propósito de Dios hacia afuera, mostrar a Cristo a las personas. No realizar eventos sin un propósito. ¿Me dejó entender? Entonces el enfoque es mostrar a Cristo a las personas. Y la iglesia aquí tenía favor con el pueblo y el resultado, ¿cuál era? Si ellos no les, ¿cómo creerán si no han oído? Dice, ¿no? Pablo a los Romanos 10, ¿no? Entonces, para que el Señor añada cada día, ciertamente es el Señor el que añade cada día a los que habían de ser salvos, pero estos que habían de ser salvos han escuchado el mensaje, el Evangelio, ¿a través de quién? De esta iglesia que está teniendo favor con el pueblo, de esta iglesia que está perseverando en la palabra, en las oraciones, en la comunión, el partimiento del pan, en la alabanza al Señor, están unánimes, compartiendo y están, ahora, eso que ellos están viviendo, lo están manifestando hacia afuera y están dando testimonio de Cristo y otras personas están escuchando de lo que Cristo está haciendo dentro de la iglesia y entonces eso va a traer conversión y el Señor finalmente es el que va a añadir a la iglesia los que habían de ser salvos y se va a cerrar el ciclo, mis hermanos. Estos que van a ser salvos, van a comenzar a crecer nuevamente, a perseverar nuevamente y van a tener que volver nuevamente a salir hacia afuera. Y es así como el Evangelio ha llegado hoy en día hasta nosotros. Y a eso hemos sido llamados a hacer, mis hermanos. Adorar a Dios, a edificarnos unos a otros y a proclamar su Evangelio. Amén. ¿Qué tal si oramos para terminar este tiempo y luego tenemos un tiempo de preguntas y respuestas? Padre, te doy gracias, Señor, esta noche por tu preciosa palabra. Gracias porque nos recuerdas nuevamente, Señor, cuán importante es, Señor, perseverar en aquellas cosas que tú lo has manifestado en tu palabra, Señor. Como iglesia no debemos poner nuestras miradas en métodos, programas, técnicas, Señor, que pueden ser muy buenas, Señor, para llenar multitudes quizás, pero sobre todo ayúdanos a perseverar en lo que tú nos has mandado, Señor, recordando el propósito de adorarte, de edificarnos y de proclamar tu evangelio. En el nombre de Jesús, amén.